En este video vamos a hablar un poco de la deducción de la fórmula para el enésimo valor de la iteración en el método de Newton-Raphson y un poco también vamos a hablar sobre la obtención de la recta tangente por si queremos corroborar nosotros mismos que sí funciona este método haciendo algunos cálculos a mano. Bueno, entonces vamos a suponer esta curva que está aquí en verde y queremos calcular o aproximar su raíz. Voy a hacer un zoom para que podamos ver mejor en qué consiste el algoritmo. Entonces vamos a tener un punto inicial, que en mi caso pues decidí este valor x0, por ejemplo el 1, y sobre la recta, sobre la curva hay una recta tangente que aquí la tengo en color verde, y como ven esta recta tangente justo en este punto en x0, la función evaluada en x0 va a cortar en algún momento al eje de las x. Este valor le voy a llamar x1 y ahora a su vez en este x1 voy a encontrar una recta tangente, que en este caso pues es esta recta roja o este tramo de recta roja, y esta recta de nuevo busco dónde cruza el eje de las x. Entonces si este es el valor inicial x0, este sería el valor x1, este es el valor x2, ¿sí? Aquí dice x3, es una errata, es un error, pero este sería el segundo valor, el valor de la segunda iteración. Como vemos, ya nos estamos acercando al valor de la raíz, que sería algo así como este valor. Y en este nuevo x3, que como ven ya tengo una recta aquí en azul, esta sería de nuevo una recta tangente que de nuevo va a cruzar el eje X, y si ahí volviera a hacer un ejercicio parecido, me voy a ir acercando cada vez más en estos puntos x3, x4, x5, etcétera, a la verdadera raíz. Bueno, este método que en general pues se fue desarrollando en varios años, pero lo formalizó y lo redactó bien en artículos entre Newton, que era un matemático, entre Newton y entre Raphson, al parecer, por eso se le conoce con ese nombre, pues tiene entonces la misma dinámica para la obtención de cada punto dado un valor inicial. Entonces vamos a ver cómo se calcula el valor de x1, por ejemplo, al inicio de nuestro algoritmo. Entonces, como ven, se dibuja un triángulo rectángulo, ¿no? Que aquí lo voy a mostrar aquí arriba de forma separada. Este es el triángulo rectángulo, lo podemos comparar con el dibujo entero. Entonces lo único que hice fue trasladar este triángulo rectángulo aquí arriba. Tiene una base de tamaño x1 menos x0 y la altura la va a estar tomando de la función evaluada en x0. En mi caso pues sería la f evaluada en x0, va a ser un valor negativo, multiplico esa cantidad por menos para que me dé una cantidad positiva y la pueda usar como longitud. Vamos a hacer un zoom aquí a la figura y rápidamente podemos ver la razón de la fórmula para la enésima iteración. En este ejemplo pues tenemos que la tangente de este ángulo, que sería el ángulo de la recta tangente, pues se puede calcular como cateto opuesto sobre cateto adyacente, lo cual me lleva a la igualdad 1, pero también se puede calcular la tangente de ese ángulo como la primera derivada de la función evaluada en x0. Igualando estas dos expresiones, la parte derecha de las dos expresiones, pues llego a esta igualdad, y despejando x1 voy a tener la fórmula de la primera
iteración x1. Pero en general, dado un xn, se va a dar el mismo mecanismo y por eso llegamos a esta fórmula, que es la fórmula de la enésima iteración. Y conforme n crezca, pues este xn se va a ir acercando a una raíz. Si es que la función lo permite, ya hemos visto en el video anterior unos ejemplos con la función seno de x o con la función logaritmo que podría no llevarnos a la raíz también. Ahora simplemente para recordar cómo se calcula la recta tangente a una función, recordemos que la recta tangente pues es justo la recta en que solamente va a tocar en un punto a la curva y pues va a tener una ecuación como cualquier recta que va a ser, vamos a ponerla así como y igual a m por x más b, donde b es una ordenada al origen y m es la pendiente. Entonces ya tenemos ciertos elementos conocidos. Si calculamos en un punto aquí x0, vamos a llamarle x0, entonces tenemos cierta información. Tenemos esta pendiente que la podemos calcular como la primera derivada de la función evaluada en x0. Esta curva amarilla es la función que aquí le estamos llamando f de x, así que este valor ya sería conocido y entonces solamente nos resta calcular este valor de b. Pero ese valor lo podemos calcular a partir de otra información que ya conocemos, y es que nosotros conocemos cuánto es f evaluado en x0. Así que f evaluado en x0 pues va a ser igual a m por x0 más b, y entonces podemos calcular cuánto sería la ordenada al origen b, y va a ser la función evaluada en x0, valor conocido, menos m por x0, y por lo tanto vamos a tener como una expresión fácilmente de calcularse f en x0 menos la derivada evaluada en x0 por x0, llegando por lo tanto a la ecuación de la recta, que tendríamos y igual a f' evaluada en x0 por x más esta ordenada al origen, que es justamente la expresión de arriba. Y entonces tenemos ya aquí nuestra ecuación de la recta tangente, donde estos valores pues son la pendiente y la ordenada al origen.